Hola, bienvenido Magíster Ingeniero Héctor Liberatorio. En esta presentación conoceremos los conceptos básicos de los Mundo Data, en su traducción al español datos deshacer en Oracle, como también su definición, su función y otros conceptos clave en la gestión de la misma. Como objetivos principales veremos qué es una transacción, el significado de Undo, el modo automático y qué es la información de Undo. También veremos uso del asesor y para terminar una breve conclusión y o recomendaciones. Para entender qué son los datos de deshacer, tenemos que comprender qué son los registros de cambios o de forma más sencilla, qué significa una transacción. En Oracle, un conjunto de operaciones se denomina transacción y se ejecuta en una base de datos que se trata como una única unidad lógica por el sistema de gestión. El sistema de base de datos en Oracle es puramente transaccional. En pocas palabras, una transacción no es más que un conjunto de sentencias SQL que se ejecuta en una base de datos como una única operación, confirmando o deshaciendo todo el conjunto de una sentencia SQL. Undo Segment. Significado de Undo. Es importante saber que los datos de deshacer son una forma de registro de los cambios en la base de datos. El término Undo se refiere a la capacidad de deshacer o revertir los cambios realizados en una transacción. Los datos Undo se almacenan en extensiones de Oracle dentro de los segmentos del tipo Undo en una área especializada llamada Tablespace de deshacer, que se dedica completamente a almacenar los datos Undo. El registro de deshacer es un mecanismo que utiliza Oracle para mantener un registro de los cambios realizados en la base de datos. Si se produce un error o una falla en la base de datos, el registro de deshacer puede revertir los cambios y restaurar la base de datos a su estado anterior. Los datos de deshacer o Undo Data también están estrechamente relacionados con otros conceptos claves, el cual no vamos a profundizar. Estos son el de deshacer transacciones, recuperar una transacción que se terminó abruptamente, recuperar una instancia, realizar lectura consistente, resolver problemas lógicos y para las operaciones flashback que fueron introducidas a partir de la versión 10G en adelante. Como podemos observar en la imagen, tenemos la Tablespace donde fue asignada para las transacciones. Se puede observar en la parte circular cómo se pidió una información y queda un espacio ahí en estado de suspensión. Esto es como si sería que se envió una copia y en la Tablespace quedó la transacción original. El objetivo de Undo Segment es tener una imagen de los datos antes de los cambios en caso que se tenga que deshacer los mismos. Con esto concluyo lo que es una transacción y Undo Segment. Continuamos con el tema de administración de datos de deshacer. Voy a desarrollar lo siguiente. El modo automático Undo en Oracle. Antes de poder hablar de esta función, podemos mencionar que existían dos formas de gestionar el espacio Undo. Uno manual y el modo automático. El modo manual carecía de las fallas en las escrituras y errores en los parámetros. Por tal motivo fue eliminado por Oracle a partir de la versión 12.2. De aquí en adelante el nuevo modo de recuperación de la instancia que se realiza a partir de la función de recuperación automática de la misma. Tenemos lo que es el modo automático Undo, que es una herramienta que permite que cada PDB de la base de datos tenga su propio segmento Undo, sin la necesidad de compartir el mismo segmento de contenido de raíz que sería el PD1.
Esto me permite mejorar lo que es el rendimiento y la capacidad de crecimiento, así como la administración y el aislamiento de los recursos en las operaciones UNDO. Esto también me permite que el sistema pueda gestionar de forma automáticamente en el espacio de la retención de la información de UNDO utilizada para la eliminación de las transacciones antiguas. Cuenta con los siguientes parámetros, lo cual solo mencioné algunos aspectos más importantes. Cuenta con parámetros de inicialización, cuota UNDO, espacio y almacenamiento. Dentro de ella tenemos lo que es la creación, modificación, borrado e intercambio. Tenemos lo que es la dimensión manual y automático. Y por último, el periodo de permanencia, que es el retention warrant. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos lo que es información de UNDO. Dentro de lo que es la información de UNDO voy a desarrollar lo que son las vistas estáticas en Oracle. Son vistas de diccionarios de datos que se utilizan para proporcionar información sobre la instancia de la base de datos y la base de datos en sí. Estas vistas se actualizan constantemente por Oracle y esto refleja la situación actual de la instancia y de la base de datos que se encuentran. Estas vistas se crean con la instrucción CreateView y se puede consultar como si fueran tablas. En el modo automático de UNDO, cada base de datos conectable, que sería los PDB, tiene un segmento UNDO local que se almacena en una table space UNDO. La formación de UNDO, lo más importante son los siguientes. Tenemos lo que es a la derecha, lo que es los BDC UNDO Stat. Muestra las estadísticas sobre la actividad y el reconocimiento de los espacios UNDO. Después tenemos lo que son B-Transaction. Contiene información sobre los segmentos y transacciones activas de una base de datos. Después tenemos lo que son, a la parte derecha, los B-Roll Stats. Los B-Roll Stats contienen información sobre los segmentos y transacciones activas de una base de datos. Y por último tenemos lo que son los DBA-UNDO-extents. Muestra el tamaño, el estado, el tamaño y la información detallada de cada extensión en el table space UNDO de una base de datos. Con esto concluyo los temas desarrollados, modo automático UNDO, información de UNDO. Bueno, hablaremos lo que es el asesor de UNDO. Seguimos con lo que implica el uso de datos de asesor, de deshacer. En esta instancia hablaré lo que significa el modo asesor de UNDO, que en pocas palabras es una herramienta que ayuda a gestionar el espacio y el rendimiento y que nos proporciona también las siguientes funciones importantes. Estima el tamaño óptimo de table space UNDO para un determinado tiempo de retención. También el tiempo de retención actual y máximo de una table space UNDO. Recomienda una recomendación adecuada. Se recomienda una configuración adecuada del parámetro UNDO y un bajo retention. Analiza el uso de la table space UNDO y determina los problemas potenciales como la falta de espacio o la expiración prematura de la base de los datos UNDO. Es importante tener en cuenta que el asesor de ajuste SQL es una herramienta en Oracle que proporciona las recomendaciones específicas para poder abordar los desafíos clave de la gestión de una base de datos. El asesor de ajuste analiza la sentencia SQL y hace las recomendaciones para poder mejorar el rendimiento. Y por otro lado, el asesor de deshacer se utiliza para ayudar a dimensionar correctamente el table space y establece cualquier requisito en Oracle de flashback. Bueno,
Ahora veremos lo que es la conclusión y recomendaciones. En conclusión, Oracle es uno de los motores de base de datos relacional más utilizados en nivel mundial. Puede ejecutarse en todas las plataformas de hardware, desde una laptop, de una PC o de una supercomputadora. Esto también soporta todas las funciones que se separan de un servidor, un lenguaje de diseño de base de datos muy completo como PL, SQL, que permite implementar diseños activos. Como recomendación, el software de Oracle puede ejecutarse en multitud de sistemas, como sistema operativo, tales como Windows, Linux, Mac OS X, Unix, etc. El sistema de gestión de base de datos consiste en un conjunto de programas, procedimientos y lenguajes que nos proporcionan las herramientas necesarias para trabajar con una base de datos. En cuanto a la seguridad, Oracle nos brinda el respaldo de un set de funcionalidades para obtener un ambiente muy seguro. Es imprescindible que el profesional entienda que las características y opciones dentro de los desconcertantes variedad de oferta de software de Oracle. Bueno, con esto doy por concluido lo que es asesor de Windows y lo que son las conclusiones y recomendaciones. Bien, entonces, ¿qué son los Mundo Data? Son registros son registros de los cambios de una base de datos. Y tienen una área especializada que se llama Table Space. Bien, ¿es obligatorio el modo automático de Windows? No es obligatorio, solo se refiere a la forma en la que se configura un Stable Space Windows. Pero sin embargo, la base de datos es independiente. Se recomienda utilizarla en el modo automático. Bueno, ¿se recomienda el uso de asesor de Windows? Sí, pero en mi opinión sí se recomienda para mejor rendimiento. También se utiliza para ayudar a dimensionar correctamente el Table Space. Bien, muchas gracias profesor, esto ha sido todo por hoy.